Hay cuadros que están hechos para demostrar las hazañas de grandes líderes desde sus conquistas, qué tanto poder tienen, mientras que otros muestran el sufrimiento y las consecuencias que deja un acto tan atroz como lo es la guerra. Un acto lleno de barbarie, de frialdad, de crueldad. Para hacer algo tan inhumano, definitivamente la guerra es cosa solamente de humanos. Buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me estés escuchando, y bienvenido a un jueves más echando chismecito histórico sobre todo lo que hay detrás de tus obras favoritas y que muchas veces es algo tan turbio que preferirías no saberlo. Y eso, mis amistades, es justo lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Hoy hablamos del arte de la guerra, pero no del libro, no te me confundas, sino literalmente de las representaciones artísticas de los conflictos militares. Sabemos que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fueron primordiales para los cambios artísticos que se dieron durante la primera mitad del siglo XX, pero también sabemos que la guerra ha existido desde mucho, mucho antes. Así que, ¿alguna vez te has preguntado cómo se ve en siglos anteriores? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo ha afectado a tus artistas favoritos? Bueno, de entrada te puedo decir que por lo menos en la época neoclásica y mucho antes, o sea, desde la época del Renacimiento, muy al estilo de los antiguos romanos, por lo menos en la época neoclásica, la guerra era vista como un acto heroico, en la que se celebraba al vencedor. Y la verdad, si no me crees, solo hay que ver la obra de Jacques-Louis David, Napoleón cruzando los Alpes. Un cuadro heroico, es glorioso, es muy bonito, te lo digo yo que lo he visto en persona, de verdad es imponente, es impresionante. Te impresiona el ver lo glorioso que se ve Napoleón pues en su caballo, pues de uniforme militar, ¿no? Entonces, como te digo, es un cuadro heroico, es muy muy imponente y contrasta con las obras románticas, ¿no? Aquí ya no se glorifica al victimario, sino a la víctima. ¿Por qué? Porque el romanticismo es el primer paso para dejar de glorificar a la guerra a través del arte, ¿no? Aquí la víctima es el protagonista, el que sufre las consecuencias de los actos del líder, y uno de los mejores ejemplos es el 3 de mayo de Francisco Goya, ¿no? Es un cuadro que, por lo menos entre los que me siguen en Instagram, es muy muy popular. A cada rato me piden que lo analice, que hable del cuadro. La verdad es que sí tengo muchas ganas de platicar del 3 de mayo, pero siento que no he encontrado como el momento correcto pues para hablarles, ¿no? De esta obra tan importante de Goya. Sin duda una de las más populares y, como ya lo dije, una de las más famosas entre mis seguidores. Entonces, pues el 3 de mayo yo creo que es un parteaguas en lo que es las obras de guerra, las obras de temática militar, de temática pues bélica, y es una obra que definitivamente ha inspirado a muchos otros artistas como Edouard Manet, que pues inspirado, ¿no?, en el trabajo de Goya, pinta el fusilamiento de Maximiliano I de México. Esta es una obra muy muy interesante porque pues de hecho es algo que ya te platiqué hace algunos episodios cuando hablábamos de Monet y Manet. A Manet le gustaba retratar la vida moderna, él era cero del género histórico. Entonces, pues en ese propósito de ser un pintor que fielmente retrataba la realidad del mundo en que vivía, pues obviamente incluyó varias obras con temática de guerra, ¿no? Entre ellas, pues están estas 3 versiones de la ejecución de Maximiliano, además de obras que retrataban la batalla de Cherbourg, parte de la guerra civil estadounidense. Y como esta batalla de hecho se llevó a cabo en Francia, es una historia muy larga, pues se dice que probablemente Manet haya presenciado este enfrentamiento, ¿no? Hay una gran probabilidad, de que lo haya hecho. Entonces, pues Manet, claro que pintó obras de guerra, ya lo ves, ahí está el caso pues de Maximiliano I de México y su fusilamiento, que, bueno, la verdad es que la composición pues es muy muy parecida a la del 3 de mayo. Entonces, pues además de todo, también sabemos que Manet le tocó vivir la guerra franco-prusa, como muchos otros impresionistas. De hecho, a él y a Degas les tocó servir en la Guardia Nacional.
Y esta guerra afectó al impresionismo. Entre las fatalidades del conflicto pues está Frédéric Basile, gran amigo de Monet, de Manet, de Renoir, etcétera, o sea, de este grupo de impresionistas. El pobre pues murió a los 28 años en el campo de batalla. Su papá tuvo que ir a recoger el cuerpo. Fue algo horrible, ¿no? Según pues nos lo cuenta la historia. De hecho, a Renoir pues también le toca participar en el ejército, perdón, pero él ya lejos del campo de batalla, pues no tuvo pues la mala suerte, ¿no? De estar ahí en el frente. Mientras que pues Monet y Pizarro, mucho más a gusto, pues ellos se fueron a Londres para evitar servir en la milicia y allá pues se vieron muy inspirados, ¿no? Por artistas como Turner. Y bueno, ellos regresan ya con otra escuela de impresionismo y la vienen pues como a popularizar por acá en Francia. Y pues ya esa es otra historia, ¿no? Que no tiene pues como mucho protagonismo en el tema de hoy, pero bueno, ellos evitaron pues servir en la milicia. Entonces, pues Pizarro y Monet, pues realmente la guerra pues les pasó de noche, literal. Entonces, otros artistas pues que se inspiraron en Goya, ¿no? Porque ya hablamos de Manet, de los impresionistas, de cómo a ellos pues les afecta esta guerra que, digo, son creo que como 9 meses, no sé si son como entre 6 y 9 meses el tiempo que estuvo París bajo pues ocupación los prusos. Entonces pues fue un tiempo difícil. Por ejemplo, a Berthe Morisot, pues que ella obviamente pues por ser mujer pues no le toca ir a la guerra, pero a ella le tocó pasar pues el hambre y la escasez que se estaba viviendo en Francia durante esta ocupación, ¿no? Que de hecho pues muchas artistas mujeres pues también les va a tocar pues vivir las consecuencias de la guerra. Ellas pues obvio no van a ir al campo de batalla, no van a servir en el ejército, pero son las que se van a quedar en casa sufriendo las consecuencias que vienen con estos conflictos, ¿no? Las crisis económicas, políticas, la escasez de todos los productos y recursos, el hambre, el frío, ni siquiera a lo mejor tener un techo donde vivir, porque pues ya después de un tiempo pues también hay bombardeos aéreos, por ejemplo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es algo ya muy difícil, ¿no? También para las mujeres de procesar y de vivir, ¿no? Pero bueno, otro artista que también estuvo inspirado por Goya, como decíamos, pues fue Picasso, ¿no? Este señor era muchas cosas, pero por lo menos no apoyaba la guerra y estaba consciente de lo horrible y atroz que era. Su obra, Masacre en Corea, muestra los ideales políticos del artista, lo que pensaba de los conflictos militares, y por si no fuera poco, está inspirada pues en el 3 de mayo de Goya, ¿no? Que por cierto en Instagram ya tengo un análisis de esta obra de Picasso, pero te voy a contar un poquito de ella, más o menos como para que te des una idea. Bueno, esta obra, como dijimos, se llama Masacre en Corea, ¿no? Y está inspirada pues en una de las masacres que ocurre en Corea del Norte por parte del ejército estadounidense durante la Guerra de las Coreas. Esto pues ocurre entre los inicios de los años 50 en lo que es la península coreana. Como sabemos, pues Corea estuvo bajo ocupación japonesa durante bastante tiempo. Llega la Segunda Guerra Mundial, porque no quiero hacer el cuento muy largo, porque pues al final estamos hablando de hechos históricos que tienen muchos detalles. Entonces vamos a verlo por encimita, ¿no? Entonces, como te digo, bajo la ocupación japonesa, los japoneses trataron de eliminar todo lo que era parte de la cultura coreana, desde el idioma, pues las costumbres, las tradiciones, etcétera. De hecho, o sea, se dejó de celebrar como a nivel oficial el Chuseok, que estaba hasta prohibido, etcétera, ¿no? Entonces llega la Segunda Guerra Mundial. Japón pues es parte del bloque que pierde, por así decirlo, entre comillas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, porque sabemos que en la guerra realmente no hay vencedores y perdedores, ¿no? Al final creo que todos terminan perdiendo porque, bueno, se pierden muchísimas vidas inocentes por culpa pues de conflictos políticos, ¿no? Porque al final o sea, la guerra viene a raíz de conflictos políticos, a raíz
de conflictos entre quienes gobiernan eh, un país, una nación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Japón, como decíamos, pierde la Segunda Guerra Mundial y bueno, ya sabemos todo lo que pasa, se reparten entre Estados Unidos, ¿no? Y lo que es la Unión Soviética, pues se reparten ahí las tierras perdedoras. En este caso, pues la península coreana es liberada de la ocupación japonesa, pero pues la mitad de la península, o sea, de la mitad hacia el sur, queda bajo supervisión, pudiéramos decirlo, estadounidense, bajo el mando estadounidense, y de la mitad hacia el norte, pues bajo el mando de la URSS, ¿no? Administrado por la URSS, mientras que la otra mitad, perdón, es administrada por Estados Unidos. Entonces, pues bueno, eh, al final las Coreas pues se terminan separando, ¿no? Empieza cada una pues a tener su propio sistema gubernamental, etcétera. Entonces, bueno, hay ahí un intento de Corea del Norte de recuperar el territorio pues de la Corea del Sur. Y bueno, se hace un escándalo, se hace un show, termina en la guerra, ¿no? En la guerra de las dos Coreas, porque pues al final no se permite una reunificación. Y bueno, Picasso estaba en contra, ¿no? De las guerras, de los conflictos bélicos. Entonces, aparte, pues Picasso era comunista. Entonces, pues él pinta, según esto, Masacre en Corea desde su perspectiva, pues comunista, por así decirlo. Que de hecho, pues es algo muy curioso, ¿no? Porque la obra, pues por ejemplo, para el Partido Comunista Francés, pues era una obra muy, muy ambigua, que realmente sentían que no representaba los ideales, ¿no? Del comunismo, y no era como lo suficientemente comunista para ellos, vaya. Mientras que para Estados Unidos la obra pues estaba prohibida, o sea, era una obra de propaganda comunista para ellos, ¿no? Entonces la obra estuvo prohibida en Estados Unidos, estuvo prohibida en Corea. En Corea fue una obra que creo que, si no me equivoco, l- creo que estuvo prohibida hasta 1990, ya con la caída de la URSS, ¿no? Es que, bueno, Corea del Sur, pues, vuelve legal, entre comillas, ¿no? La obra, ya no está, deja de estar como prohibida y no la exhiben, de hecho, en Corea hasta como, no estoy segura si como en 2015, 2011, pero ya después de los 2010, ¿no? O sea, pasadito. Entonces, la obra, pues sí, ya ha sido exhibida en Corea. Entonces es una obra muy, muy interesante, pues porque retrata una verdadera masacre, una masacre que por muchos años fue negada por Estados Unidos. Después, pues los sobrevivientes, por así decirlo, los soldados eh, estadounidenses, varios de ellos, los veteranos, ¿no? De guerra. Algunos llegaron a contar las experiencias, los que estuvieron ahí, ¿no? Los que fueron parte de este pelotón que ejecutaron pues a hombres, mujeres y niños, perdón, pues pueden confirmar, ¿no? La veracidad de esta masacre. Eh, pero la obra de Picasso, a mi parecer, yo creo que es una de sus mejores obras. Por lo menos es una de mis favoritas, la verdad. Creo que es una obra muy, muy interesante de Picasso, sobre todo cuando tomas en cuenta pues el hecho de que, como decíamos al principio, ¿no? Picasso era muchas cosas, pero increíblemente pues era antiguerra, o sea, era un hombre pacífico dentro de lo que cabe, porque bueno, sabemos que en sus relaciones amorosas pues era cero pacífico, cero, perdón, tolerante, paciente, etcétera. Pero bueno, la vida amorosa de Picasso es tema para otro episodio. Entonces, pues continuemos, ¿no? Con Picasso y sus obras antiguerra, ¿no? Sus obras antibélicas. Entonces, esta obra, como te digo, pues mostraba los ideales de Picasso, ¿no? O sea, los ideales de él pues, como persona, lo que él creía que era lo correcto, ¿no? Pero años antes de que Picasso creara Masacre en Corea,
crea la famosa obra pues, del Guernica, ¿no? Es una obra que realmente muestra la brutalidad de una guerra. Es muy, muy famosa. También a cada rato me piden que la analicen. Y esta sí la pospongo porque es una obra tan compleja y tan llena de detalles y de elementos que quiero que el día que la analice y que suba algo al respecto sobre esta obra, pues quede completo y totalmente perfecto. Lo siento, es mi gen perfeccionista, entonces siento que cuando siento que estoy lista como para subir algo relacionado al Guernica, lo veo y digo, no, no estoy lista para subir algo sobre el Guernica, no me gustó cómo quedó, siento que no es, como que no tiene el jugo que yo quiero que tenga una publicación sobre esta obra, ¿no? Además que, bueno, esta obra también ya tuve el privilegio de verla en persona y pues es impresionante, es increíble, es una obra maravillosa. Si tú que me estás escuchando vives en Madrid y nunca has ido al Museo Reina Sofía, por favor, date la oportunidad de ir a verla. Yo sé que muchas personas muchas veces ponen como de excusa, ¿no? Pues no excusa, aunque pudiéramos decir la excusa en este caso, ¿no? Pues el precio del boleto de entrada y todo. Este es un tip que les voy a dar. El Museo Reina Sofía y varios museos, no sé si sean todos los museos de Madrid, pero por lo menos la gran mayoría de museos en Madrid, a partir de las 7, 6, dependiendo del museo, ¿no? Y a qué hora cierren, obviamente. A partir de 2 horas antes, 3 horas antes de que cierren, tú llegas y la entrada es libre, ¿no? Lo hace el Prado, lo hace el Museo Reina Sofía. Entonces, a las 7 de la tarde en el Reina Sofía la entrada es gratuita de 7 a 9, que es pues ya el horario, ¿no? Ellos cierran a las 9. Entonces tienes 2 horas para recorrer el museo y la verdad es que, bueno, en mi experiencia casi no había gente, me tocó bastante vacío. Porque eso fue lo primero que hice el primer día que estuve en Madrid. Literalmente me venía, yo creo que tenía como 2 horas que me había bajado del avión y lo primero que hice, bueno, aparte de llegar y bañarme y cambiarme, fue irme al Museo Reina Sofía. Y justo cuando llegué, porque ya había escuchado que era gratuita la entrada a partir de cierto horario, entonces dije, bueno, pues o sea, hay que aprovechar, en vez de a lo mejor irme y hacerme mensa dando vueltas, pues ¿por qué no ir, aprovechar que está el Museo Reina Sofía tan cerca y pues dedicarle por lo menos estas 2 horas? Ya si me hace falta algo, pues ya iré otro día y lo veré y pagaré la entrada en un horario que se me haga cómodo, etcétera, ¿no? Para no hacer el cuento largo. Pero justo llegamos y faltaba yo creo que como media hora y nos dijeron que nos esperáramos un ratito porque pues a partir de las 7 era gratis, entonces sí, pues entré con este horario, ¿no? Y la verdad es que las 2 horas me alcanzaron perfecto para ver a mi propio ritmo, y también para disfrutar las obras. De hecho, me estuve buen rato en el Guernica y sí fue la obra que más acumuló gente, pero casi no había personas, la verdad. No sé si es por el horario, aparte el día, era miércoles, creo, no me acuerdo, miércoles, martes. Entonces, pues sí, no. Entonces, si tú vas a ir a Madrid, de verdad no te puedes perder el Guernica. Creo que es una experiencia que 100% vale la pena, independientemente de si te gusta Picasso como artista o no, más allá de su vida personal, ¿no? Estamos hablando meramente de su trabajo. Creo que el Guernica es una obra imperdible, entonces esa es mi recomendación. Y como te digo, pues es una obra de temática bélica, es una obra que denuncia la atrocidad y la crueldad de la guerra, ¿no? Es una denuncia internacional por parte de Picasso. La pintó en 1937 y fue un encargo del gobierno de la Segunda República Española, que creo que este es un dato que no muchos conocen, ¿no? Como te digo, Picasso aquí está plasmando pues el bombardeo de Guernica, ¿no? Entonces, es una obra pues muy, muy impresionante, una obra de guerra, es una obra que no necesita ser completa y totalmente explícita en cuestión, por ejemplo, de los detalles morbosos, ¿no? Que, por ejemplo, hay obras que sí te muestran como la sangre, los cuerpos,
y la de Picasso pues no es el caso, ¿no? Entonces es una obra imperdible de verdad y juro, prometo que pronto les voy a estar platicando sobre ella. Aparte, me compré ahí justo, hay una librería a un lado del Reina Sofía. Entonces ahí me compré un libro que se llama Guernica y te cuenta toda la historia del cuadro. Entonces apenas lo estoy leyendo, entonces ténganme paciencia y les prometo que pronto les voy a estar hablando de esta gran obra de Picasso. Pero bueno, antes del Guernica, que como les digo fue hecha en 1937, estamos hablando ya en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, pero la obra de Picasso pues es una denuncia más bien de la Guerra Civil Española. Pero bueno, antes pues del Guernica estuvo la generación de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con artistas como Otto Dix, Ernest Ludwig Kirchner, Franz Marc, George Grosz, que ellos pues se vieron afectados por la brutalidad del conflicto, impactando de manera significativa su trabajo. De hecho, podríamos considerar a la Primera Guerra Mundial como el conflicto que acabó oficialmente con la glorificación de la guerra en el arte. Obras como por ejemplo The Trench, que fue hecha entre 1920 y 1923 por Otto Dix, denuncian a la guerra como un acto inhumano, y es que a Dix pues le toca servir en la Primera Guerra Mundial y queda tan traumado, tan afectado, que es evidente en su trabajo, ¿no? Lo lleva a crear The Trench, la cual pues fue confiscada por los nazis años después y formando parte pues de la exhibición de arte degenerado, ¿no? Hasta la fecha pues su paradero se desconoce. De hecho, hay muchos que creen que probablemente fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Yo me inclino también pues porque la obra pues sí fue destruida durante esta época. Es probable que esté a lo mejor en algún búnker en Suiza, sí es probable, pero también creo que pudo haber sido el caso, ¿no? Que haya sido destruida. Digo, los nazis no se tentaban el corazón con las personas, mucho menos se iban a tentar el corazón con una obra de arte. Entonces, y sería mucho pedir que lo hubieran hecho, ¿no? Sabiendo que se perdieron miles y miles de vidas humanas. ¿Cómo le pides a alguien, ojalá hubiera salvado una obra de arte sabiendo que murió tanta gente, ¿no? Es algo inhumano e impensable también. Pero bueno, mientras hubo artistas que tuvieron que servir en el ejército, pues hubo otros que huyeron de Europa buscando una mejor vida, como Remedios Varo, una gran surrealista. Curiosamente, el surrealismo nace en gran parte pues gracias al trauma, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, así como el dadaísmo, ¿no? Que pues los artistas de este movimiento buscaban crear obras tan absurdas como la guerra, ¿no? Porque pues para ellos la guerra era algo absurdo y sin sentido. De hecho, el dadaísmo llegó a inspirar a Otto Dix y a George Grosz, que pues también fue un artista antiguerra que plasmó sus experiencias como soldado en su trabajo. Además pues de crear obras satíricas sobre los líderes políticos pues causantes de tal barbarie, ¿no? También hubo artistas que pues obviamente que fueron afectados por la guerra, pero hubo otros que estaban de acuerdo. Increíblemente, pero hubo artistas que prácticamente estaban de acuerdo, y ese es el caso de Emil Nolte. Y es que hace poco di una clase sobre expresionismo, sobre el expresionismo alemán, y justo hablábamos porque estábamos comentando, ¿no? Que pues a mí durante un tiempo pues Emil Nolte me llamaba mucho la atención como artista. De hecho, para los que no saben, un fun fact, el expresionismo alemán es uno de mis movimientos artísticos favoritos, de verdad me encanta. Y aquí lo curioso es que antes de que yo investigara a fondo de Emil Nolte, esto pues les estoy hablando de ya años atrás, pues a mí me gustaba bastante su trabajo, de verdad lo disfrutaba. Y en una de esas me acuerdo que pues como era tanto mi gusto por Nolte, pues dije, voy a investigarlo, quiero saber más sobre él, quiero entender su trabajo, quiero saber más, ¿no? Como pues de esas veces que te gusta tanto un artista que dices, quiero saber todo sobre él.
pues bueno, que me voy encontrando con el hecho de que Nolte era partidario nazi, o sea, el hombre estaba de acuerdo con el régimen, a pesar de que los nazis básicamente lo pateaban y le decían que era un degenerado, que no sabía pintar, que era un artista mediocre, porque las obras de Nolte estaban en las exposiciones de arte degenerado. Y este hombre, o sea, aún así era partidario pues del régimen y de hecho se le prohibió pintar, o sea, ay no, es una cosa increíble y bárbara, ¿no? Otro artista que, bueno, a él creo que le podemos dar un poquito más el beneficio de la duda es Franz Sedlacek, que de hecho tengo un capítulo sobre, pues, sobre este artista em, y su, pues, pudiéramos decir que su papel, su rol en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente, pues, de hecho también tengo un análisis de Franz Sedlacek en Instagram sobre su obra más emblemática, que es Fantasmas en el Árbol, de 1933. Y bueno, Sedlacek le toca servir en el ejército en la Segunda Guerra Mundial y ahí desaparece, o sea, no se sabe qué pasó con Sedlacek, desapareció y allá por los 70 pues ya lo tuvieron que declarar pues MIA, ¿no? O sea, Missing in Action, porque estuvo bastante tiempo en calidad de desaparecido y pues como pasaron 30 años y el hombre pues nunca apareció, pues ya Missing in Action, ¿no? Entonces, sí, lo más seguro es que Sedlacek haya muerto en el campo de batalla. Su cuerpo probablemente quedó irreconocible o pues fue tanta la gente que murió que pues no hubo poder humano para rescatar todos los cuerpos, que eso es lo más seguro que le haya pasado a Sedlacek. Otras teorías dicen que pues es probable que haya huido del ejército y se haya ido a otro país, se iniciara una vida nueva, se cambió el nombre, etcétera, ¿no? ¿Qué digo? Puede pasar, es probable que a lo mejor también haya pasado, puede ser. Pero pues esas son las dos teorías. ¿Qué le pasó a Sedlacek? Solo Dios lo sabe. Entonces, pues ese es otro de los artistas, ¿no? Que dicen que probablemente era partidario nazi. No se sabe exactamente porque realmente Sedlacek no tenemos como un registro completo y totalmente verídico que nos diga si Sedlacek era nazi, servía al nazismo. Pues no, ¿verdad? Pero pues sí deja un poquito que desear y pues es increíble, ¿no? Porque la verdad disfruto bastante Fantasmas en el Árbol. Así que pues yo creo que es un artista que todavía le podemos dar el beneficio de la duda, ¿no? Em, Como les digo, los artistas pues de esta época, sobre todo los artistas ya del siglo XX, pues claro que fueron víctimas, ¿no? De todo esto, ¿no? De las guerras, los conflictos, eh, la escasez de recursos, las crisis económicas, el hambre, las enfermedades. Pero la guerra yo creo que fue el verdugo más grande, por lo menos de esta época, ¿no? Y es que, ¿qué le hace la guerra a un artista? Bueno, trae trauma, radicalización política, exilio, ruptura estética. ¿Por qué? Porque hay cambios en la forma en la que un artista empieza a hacer arte. Ya no les interesa la búsqueda de la belleza ni retratar al mundo de manera bonita. ¿Por qué? Porque para ellos el mundo perdió esa belleza. Es como si les quitaran una venda de los ojos y vieran que el mundo pues realmente no es color de rosa, el mundo es horrible, y ver de lo que es capaz el ser humano, ¿no? Lo que es capaz de llegar a hacerle a otro ser humano, a otro ser viviente. Aparte pues también crea nuevos lenguajes visuales, ¿no? Las guerras, eso son lo que hacen. Algunos artistas se convierten en propagandistas, muchos artistas de hecho pues de la URSS, ¿no? Se vuelven propagandistas, artistas de Alemania del Este y también del Oeste, ¿no? O sea, la propaganda pues va en ambos lados, ¿no? O sea, es para ambos. Otros se convierten en opositores, algunos dejan de creer en el sistema, en la vida en general, en lo espiritual, otros buscan esa espiritualidad que se ha perdido con las guerras, ¿no? Buscan reconectar otra vez, ya sea con Dios o con cualquier ser
que vaya más allá del poder humano, ¿no? Otros pues crean obras que retratan esas experiencias, esas vivencias, las carencias, lo que tuvieron que pasar, por ejemplo, los artistas que sufrieron persecución. Pero bueno, antes de cerrar este episodio, si tienes alguna obra de esta temática que te gustaría que analicemos o que hablemos de ella, tanto en Instagram como aquí en el podcast, házmelo saber, déjame en los comentarios. Y bueno, sin más que decirte, te espero otro jueves con más chismecito artístico.